Bueno, muy bien, estamos en la 99.9, transitamos esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, en el otro extremo de la línea está Fabián Calle, analista internacional. Fabián, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buen día, saludo a todos. Gracias, muy amable. Bueno, Fabián, la situación internacional es un gigantesco tablero, no sé si es de ajedrez o de mahjong, que es el ajedrez chino, no sé si lo estoy pronunciando bien tampoco, porque nadie sabe ya con qué reglas se juega este juego, ¿no? No, en realidad se juega con las reglas que imperaron siempre, ¿no? Excepto Ujú. en un momento muy particular de la historia que fue la unipolaridad americana desde el fin de la Guerra Fría hace unos pocos años. En el resto de la historia siempre fue disputa de poder, guerras, zona de influencia, alianzas cambiantes. Lo que pasa es que cuando durante 30, 40 años no pasa, porque hay uno solo que tiene una supremacía militar, tecnológica y cultural. Todo lo que estamos vivos, hemos vivido toda nuestra vida o parte de la vida madura bajo esa lógica de que supuestamente las instituciones conducen, de que hay diálogos, de que hay coordinación. Pero bueno, un momento, ese momento pasó y volvemos a la normalidad. Ujú. Bien, yo me refería más que nada al hecho de que, bueno, actores que parecía que nunca más se iban a ver involucrados en conflictos, estoy pensando no en el escenario que tantas veces hemos conversado contigo, el escenario europeo, Ucrania, yo diría las idas y vueltas de un Donald Trump que cada vez más aparece como vinculado a los intereses de Putin y no la búsqueda de una paz verdadera o el conflicto del Medio Oriente, sino la escalada que significa la posición de la nuevo y por primera vez primer ministro japonesa, quien hace unas horas nada más, ante una solicitud de China, dijo no me voy a disculpar, sosteniendo su posición de que si China comunista ataca a Taiwán, Japón estará en la línea de defensa, ¿no? Es decir, se van Totalmente, abriendo estamos juegos que parecían estamos en línea con lo que olvidados. estábamos charlando, digamos, un Japón que tiene la voluntad política interna y el ok de Estados Unidos para empezar a salir de esa lógica retórica de la de no somos potencia militar, somos una autodefensa, no somos fuerzas armadas. Si vos te fijas, hay un proceso de rearme abierto y masivo en Alemania por el tema Rusia, además por un tema de necesidad Ujú. económica alemana de motorizar la La economía economía. alemana mediante la defensa frente a problemas en otras áreas como la automotriz, afectada por China, el tema Japón, ¿no? El acercamiento de Estados Unidos-India, también en fase muy anti-China. Estados Unidos, más allá de las formas y estéticas altisonantes de Trump, buscando un diálogo con Rusia para no regalarle Rusia a China. Es un gran tablero que se está empezando a mover y que obviamente genera desconcierto, ¿no? Porque nos habíamos acostumbrado a la Pax Americana Ujú. post-89 y bueno, estamos en un mundo donde hay dos grandes potencias que durante décadas se van a disputar con todos los instrumentos del poder y potencias de segundo orden que también mueven sus fichas, ¿no? Como el caso Rusia o a futuro India. Es un hay que volver a los libros de historia, digamos, lo que la prensa internacional The Economist, el Wall Street Journal y lo que nos acompañó los últimos 30 años, 40 años, sobre que todo era economía, finanzas, comercio, eh, ya no es la guía adecuada. Claro. Ahora, volviendo al territorio, a la cuestión del territorio europeo, ¿cómo estás leyendo lo que está pasando con un Trump que aparece y dice, bueno, se elige y tiene hasta el jueves para dar una respuesta? Después dice, bueno, no, yo no dije que era hasta el jueves, donde permanentemente hay un destrato organizado de G.D. Vance, vicepresidente
más el negociador Witkoff, que es más bien admirador, no sé, casi enfermizo de Putin, que alguien que está intermediando en algo que busca un resultado, no sé si justo, porque a lo mejor es una expresión tonta hablar de justicia, sino algo completamente distinto, ¿no? En el sentido de decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de acuerdo satisface o podría satisfacer a Putin y mantendría un equilibrio de cierta dignidad para Ucrania? Mira, yo creo que hay, digamos, si uno lo sigue a Trump, uno queda mareado, digamos, ¿no? Porque es un hombre de una capacidad para decir una cosa un día y una cosa otra, que es parte de una estrategia de negociación, además su personalidad. Si uno mira un poco más abajo de la superficie, lo que hay es una decisión de Estados Unidos, más allá de Trump, de las agencias profundas de Estados Unidos, el Departamento de Estado, la CIA, el Pentágono, de abrir un canal de diálogo con Rusia, no tener a Rusia como aliada, pero tampoco como enemiga declarada, porque de hecho la guerra de Ucrania es una guerra indirecta entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? No hay que engañarse, ¿no? Armamento, por inteligencia, por asesoramiento. Y la prioridad de Estados Unidos claramente en las próximas largas décadas es China. Y China necesita la materia prima rusa. Más que todo, en caso de conflicto, durante varias décadas Estados Unidos todavía tiene la primacía del mar. Entonces, en el caso que haya una tensión, un conflicto, China sabe que necesita abastecimiento terrestre seguro de materia prima, petróleo, gas, minerales, y eso es Rusia, ¿no? Entonces, acá hay un ajedrez que obviamente Trump lo transforma en una especie de montaña rusa de declaraciones y emociones, pero el fondo es eso, que Ucrania sea el pato de la boda de esa decisión estratégica que trasciende a Trump y que va mucho más allá de su verborragia, ¿no? Que es un pato de la boda que va a conservar el 80, el 75% de su territorio, que va a poder ingresar a la Unión Europea, que va a tener una garantía de seguridad americana, y que seguramente para fines del 26 ya Zelensky no va a ser su presidente, se buscará una persona pro-occidental, pero que no esté ya tan ligada a la imagen de la guerra, digamos. La pregunta clave que uno se tiene que hacer, yo solo se lo hacía a unos colegas europeos, es si la respuesta es Ucrania militarmente puede mejorar en 2 meses, en 6 meses, en un año y medio, la respuesta es sí. Bueno, quizás la estrategia americana sea equivocada y haya que enfatizar la ayuda militar. Ahora, la respuesta es no. La verdad que es muy difícil que pueda mejorar la situación en el terreno. Por lo tanto, cuanto más se postergue todo, el poder negociador de Occidente y de Ucrania va a ser peor, digamos. Y además Rusia no se lo lleva gratis, esto, ¿no? Rusia pensó una guerra de 1 mes, lleva 4 años, perdió más de 800.000 hombres entre muertos y heridos, la economía totalmente militarizada. Cuando se pare la guerra va a ser como pasar de quinta a primera en una caja de cambio. Rusia tiene sus serios problemas encima, ¿no? Pero bueno, en el terreno, el que avanza día a día, un poquito, cada vez está más cerca de la línea, la última gran línea defensiva que tiene Ucrania es Rusia, digamos, por una cuestión de masa, de hombres, de cantidad de artillería, lamentablemente la agresión en política internacional muchas veces paga. La historia de la humanidad es que el fuerte impone más condiciones que el débil, ¿no? Como en la vida humana también, ¿no? Sí, como la vida misma y la conducta humana se expresa. Te quería pedir un último pantallazo de tu lectura sobre Medio Oriente en particular, porque si bien hay una percepción general de paz, de hecho en el terreno las acciones bélicas continúan
prácticamente las hay absolutamente todos los días, y por otro lado, en el plano interno, dentro de Israel, la tensión en torno de Netanyahu y las responsabilidades del 7 de octubre están creciendo fuertemente, ¿no? Bueno, ahí marcamos muy bien dos frentes, ¿no? Que interactúan entre sí. Uno, un Israel que se enfrenta a un dilema que nosotros los latinoamericanos conocemos bien, ¿no? Que es si un caudillo político y su entorno pesan más que las instituciones, o las instituciones logran controlar al caudillo. Israel en los próximos 12 meses se va a jugar si es un país políticamente del tercer mundo o del primer mundo. Eso va a haber esa pulseada entre las instituciones y un caudillo político y su entorno que no quieren abandonar el poder, primero por ambición de poder y segundo por temas judiciales, que eso en América Latina conocemos bastante. Aferrarse al poder no por ideología, sino por no ir a tribunales, digamos, ¿no? Ese es un debate que queda abierto, no queda muy claro si el sistema institucional israelí va a lograr mantenerse en estándares del primer mundo o va a pasar a ser un país de tercer mundo a nivel institucional, no digo económico y tecnológico, institucional. Y después lo de Gaza, en realidad lo que está pasando en Gaza, que se ha dividido en dos, hay un 53% que está en manos de un Hamas que no se desarmó, y otro sector que está en manos de Israel, todo esa idea de que se iba corriendo la línea y iba a ir ampliando el espacio de Gaza libre, y que Hamas se está transformando en una especie de no muro de Berlín, sino un muro de arena entre estas dos mitades de Gaza. Nada indica que Hamas se vaya a desarmar, nada indica que Israel ceda más del territorio ocupado en Gaza si Hamas no se desarma, y además todo interactivo con la coalición de gobierno de Netanyahu. Netanyahu no puede perder 3 diputados que se cae el gobierno. Sí, claro. Y uno o dos de sus ministros que están haciendo un gran esfuerzo para que estalle también violencia en Cisjordania, con el tema de los colonos. La política israelí ha entrado en una dinámica incomprensible para el primer mundo, pero muy comprensible para nosotros, ¿no? Sí, líderes políticos o acciones políticas que pueden hacer cualquier cosa y dañar el mediano y largo plazo de un país con tal de conservar el poder. Los latinoamericanos lo que está pasando en Israel lo entendemos perfectamente. Muy bien. Sí, es el tribalismo de la vida política, ¿no? Así vamos, aquí tenemos nuestras tribus identitarias de unos y otros. El tribalismo político que se expresa en la Knesset realmente le está dando a un país digamos, la imprudencia, digamos, Israel durante más de 60 años mantuvo en secreto lo que era a viva voz, pero nunca lo oficializó, de tener armamento nuclear. Y hace un año y medio, alegremente, uno de estos ministros, la verdad, muy pintoresco, lamentables, que junta a Netanyahu, dijo, bueno, ataquemos con nuestras armas nucleares Gaza. Una cosa... es como escuchar un intendente conurbano bonaerense, ¿no? Uno estaba acostumbrado a otra calidad de liderazgos en Israel, pero bueno, fenómenos demográficos, culturales, religiosos, están motivando un Israel que se parece cada vez menos al que todos conocimos. Así es. Hace no demasiado tiempo, en una conversación personal, un dirigente de la colectividad judía en Argentina me dijo: el Israel de los padres ya no existe. Somos ahora una nación como cualquier otra. Exactamente. Hay un cambio cultural, demográfico, racial. Yo me acuerdo que tenía un gran profesor en ciencia política que nos decía siempre, es difícil escapar del barrio, ¿no? Y Israel cada vez en muchos casos se parece más a su barrio, ¿no? No ya ese enclave occidental, europeo, filo americano en
muchas cosas, se parece cada mes más a su vecindario. Así es, así es. Como siempre, Fabián, gracias. Si no nos vemos, felicidades, que sea un buen próximo año. Un gran abrazo. Bueno, este era Fabián Calle, analista internacional, nos ha acompañado mucho este año, hablando de estos siempre fuertes temas que nosotros insistimos en poner la atención de todos ustedes en la 99.9. Ya continuamos.